Es decir, que ha sido creado para el enemigo y sus ángeles, pero también para cada uno de que le sirve, hermano. Pero los que estamos aquí somos servidores del único y poderoso Dios, el cual su nombre, dice la palabra, ha sido revelado al mundo. Es Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Primera de Corintios, hermano, capítulo 15. Verso 52, hermano, hasta el verso 54. El día de hoy, hermano, vamos a estar entrando en el clímax de esos dos últimos estudios bíblicos en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Estamos llegando, hermano, al clímax en donde el suceso de todas las cosas que estudiamos anteriormente van a llegar a estar en este punto final. Así que lo leemos, hermano, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea Dios, que el Señor esté bendiciendo su palabra. Toma tu asiento, hermano. Es muy importante comentarte que el día de hoy necesito que prestes mucha atención, que estés atento, hermano, que si te perdiste los dos últimos estudios de la palabra, hoy esperamos con la ayuda de Dios puedas entender el significado de este evento profético que esperamos todos los hijos de Dios, llamado el arrebatamiento de la iglesia. El tema de hoy, hermano, es tal cual como lo hemos mencionado: el arrebatamiento de la iglesia. Amados hermanos, nosotros hemos estado estudiando hace 8 días y hace 2 semanas todos los conceptos básicos del arrebatamiento. Hemos visto, mis amados hermanos, que el arrebatamiento, el conocer al Señor Jesús antes de su segunda venida, porque son 2 eventos totalmente diferentes, es un premio. No es un derecho. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de ese estudio que hace 2 semanas se dio? Es un premio, hermano, no es un derecho. No es un derecho por ser iglesia nada más. Es un premio. Que así como vimos con los apóstoles, hermano, Pedro, hermano, Juan y Jacobo, dice que vieron transfigurado al Señor Jesús antes del tiempo de su resurrección. Fue un premio, hermano, para ellos. Bendito sea su nombre. Pero dice la palabra, mis amados, que para cada uno de aquellos que se guarden santidad y busca de Dios las cosas eternas, en las cuales no hay, hermano, ni polilla ni envejece, ellos son bienaventurados. Vimos hace 8 días, mis amados hermanos, todos los argumentos, o al menos la mayoría de los argumentos de por qué la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, no debe pasar por la gran tribulación. Es muy importante que estos conceptos básicos, hermano, de este estudio lo tengas presente. Y te voy a decir por qué, hermano. Si hay iglesia, hermanos congregantes que andan de iglesia en iglesia, ¿qué crees que va a pasar? Van a empezar a escuchar otra doctrina, hermano, y van a decir: ah, caray, como que tiene razón, como que suena que sí es cierto. Y tú no tienes presente, mis amados, que Cristo vino para evitarnos la ira venidera. Tú vas a caer, hermano, en una doctrina errada. Santo es Dios. Y lamentablemente hoy en día hay mucha iglesia que espera con anticipación al anticristo antes que la venida del Señor Jesús. Increíble. Pero lo cierto es que hoy por hoy la iglesia del Señor Jesús esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús, hermano? Mira, hermano, la Biblia nos habla que el proceso por el cual la iglesia va a pasar para que, hermano, la iglesia sea santificada y sea, hermano, unida con el Señor Jesús, es muy importante, mis hermanos, entender
importante entender, mis amados hermanos, que la iglesia del Señor Jesús va a estar unida con Él en las nubes. Muy importante saber. Dice la palabra de Dios en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice la palabra de Dios, porque se tocará esa trompeta. Amén. Los muertos, hermanos, serán resucitados incorruptibles. Vamos a ir desglosando esta palabra poco a poco. Dice la Biblia que el proceso por el cual el arrebatamiento va a suceder, mis amados que me escuchan, va a ser instantáneo. Va a ser en un cerrar de ojos. Va a ser en milisegundos que va a suceder esa transformación increíble, mis hermanos. La palabra nos menciona que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y esta trompeta no es la que anuncia Apocalipsis 14, eso lo debemos de tener muy en claro. Cuando dice la palabra de Dios que sonará la final trompeta, como lo veremos más adelante, dice en la carta 1 Tesalonicenses, Dios vendrá, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esta trompeta, hermana, a la cual Pablo está aludiendo en esta carta a los Corintios y en la carta a Tesalonicenses, es muy diferente de las trompetas que se anuncian en los juicios de Apocalipsis 14. La palabra y la historia nos dice que el pueblo de Israel tenía dos tipos, hermano, de timbres para poder escuchar, dos tipos de trompetas para poder escuchar el advenimiento de una noticia, de una congregación, o el sonido de una trompeta para ir a la guerra. El pueblo de Israel, mire hermano, para que nos vayamos un poco a la historia, Israel estaba en medio del desierto. Para entonces, cuando los 600,000 aproximadamente que salieron en 40 años, hermano, se multiplicaron. Grandes historiadores mencionan que había un aproximado de 2 millones de personas a las cuales Moisés tenía que estarles enseñando y estarlos regañando todos los días, hermano. Y obviamente Moisés, cuando quería hablar con ellos, hermano, no podía mandarles un WhatsApp, ¿verdad, hermano? No podía decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer un grupo y les voy a mandar mensajes por WhatsApp para que se reúnan enfrente del monte. No, hermano. Él tenía que hacer sonar una trompeta, un shofar. Y los diferentes sonidos que el shofar hacía era un ruido similar a 3 voces que el sonar daba. Fum, fum, fum. Ah, son 3. Santo. Nos está llamando. ¿Qué querrá Moisés? ¿Quién se portó mal? E iban y se congregaban enfrente de la tienda de Moisés, hermano. Y él les daba la noticia que tenía que darles. O las buenas nuevas que Jehová les había dado, hermano. O también la reprensión que Dios tenía para con ellos. Aleluya. Pero cuando ellos, hermano, empezaron a conquistar la tierra de Canaán y sus alrededores, no se escuchaba ese sonido, hermano. El sonido de trompeta era un sonido más fuerte, sostenido, que duraba aproximadamente, hermano, cerca de 30 segundos, lo que duraban unos pulmones buenos, fuertes del que lo tocaba. Grande. Y era un sonido similar, hermano, a... Y seguía el sonido, hermano. Cuando la palabra nos dice que el Señor vendrá con voz de mando, nos está diciendo que Él, hermano, como un general de batalla, está viniendo a llamar con la voz de su arcángel Miguel, con voz de arcángel, que dé la llamada final. Que dé, hermano, el inicio de juntar a todo su pueblo para unirse con Él. Vamos a ver más adelante por qué esta voz de trompeta, hermano. Esta trompeta de Dios tenía que ser una trompeta de guerra y no una trompeta de congregación. Este sonido de trompeta, hermano, solamente los hijos de Dios lo van a poder escuchar. Aleluya. No lo van a poder escuchar, hermano, ninguna gente impía, ninguna gente que no tiene a Jesús en su corazón, ni que ha tenido el sello del Espíritu, ni ha sido, hermano, lavado en la sangre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Cuando venga el Señor, el Padre que dé la orden para que el Señor Jesús venga por su pueblo, hermano, en las nubes, dice la palabra que Él vendrá con voz de mando. ¿Por qué, hermano, tendrá que venir con voz de mando el Señor Jesús? Él va a venir, hermano,
con una voz, con una orden. Iglesia, aleluya, levántate. Santo. Él va a venir con una voz de mando, hermano. Y dice la palabra de Dios que Él vendrá con voz de arcángel. Precioso Jesús. Nosotros estudiamos el domingo pasado que era necesario que el Señor viniera, hermano, con sus cuadrigas celestiales. Mira qué maravilloso es, hermano, que el Señor va a venir con todos sus santos ángeles, como dice la primera carta o la única carta a Judas, donde no les es revelado que cuando el Señor venga por sus santos, hermano, Él vendrá con todos sus santos ángeles también. Dice que Él tendrá que venir con voz de arcángel. La palabra de Dios, hermano, nos esclarece que uno de los principales, si no es que el único arcángel mencionado en la palabra, es Miguel, el príncipe o uno de los principales príncipes de los ejércitos celestiales de Dios. Dios, como un comandante, Jesús, vendrá con una voz de mando que le dirá a su pueblo: levántate, iglesia. Aleluya. Pero así como todo comandante, hermano, sus generales por abajo de él, sus capitanes, repetirán esta misma orden del Señor Jesús. Santo es Dios. El arcángel Miguel, hermano, también dará voces de mando juntamente con el Señor Jesús. Y la palabra nos dice que sonará la final trompeta, la trompeta de Dios, según 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante. Grande. Sonará, hermano, una trompeta en donde únicamente los cristianos y los verdaderos hijos de Dios, los cuales, hermano, no andan vacilando con que vengo o no vengo, no andan, hermano, saltando de iglesia en iglesia, son fieles a su congregación, fieles a sus pastores, no andan dados a la crítica, a los vicios, no andan dados a la embriaguez, no andan dados, hermano, a todos los deleites carnales de este mundo, sino que ellos ya murieron para el mundo y que son de Cristo. Solamente ellos podrán escuchar esta trompeta de Dios. Aleluya. Será el examen final de la iglesia. Nosotros podemos venir aquí al culto, mis hermanos, y gozarnos, y llorar, y cantar. Pero eso te hace un verdadero cristiano, hermano. Hermano. Para los que salieron, hermano, de esta religión tradicional, muy famosa, católica, llega el 12 de diciembre, hasta en la televisión lo pasan, mis hermanos, le cantan las mañanitas a su Virgen. Y hermano, ¿qué crees? También lloran. Le cantan con un corazón sincero a su Virgen y los ven llorar también. Vive Dios. No nos vamos lejos, cuando ellos tienen que ir a visitar la basílica, van llorando, van cargando su cruz. Y puede ser, hermano, que ellos muy sinceramente vayan a hacerlo con un corazón sincero, porque nunca se les ha revelado el Evangelio. Puede ser, es posible. Pero ellos no son lavados en la sangre de Jesús. Ellos no han recibido el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu. Y cuando suene esta trompeta de Dios, solamente los que están escritos en el libro de la vida y que tengan el sello del Espíritu Santo, mis hermanos, aleluya, van a poder escuchar el sonido de la trompeta. ¡Yum! Lo van a poder escuchar. Gloria a Cristo. Es increíble cómo en varios lugares del mundo trompetas se escuchan, hermano, y no tienen explicación alguna los científicos. Han tratado de decir es que son las diferentes resonancias fonéticas del aire que chocan con la estratosfera, y empiezan a echar, hermano, un montón ahí de explicaciones media churras, dicen por ahí. Lo cierto es, hermano, que Dios está dando ya los primeros trompetazos de congregación. Aleluya. Alerta, alerta, Así es, Padre alerta. Santo. Pero la final trompeta solamente los hijos de Dios podrán escuchar. Aleluya. Bendito sea su nombre. Grande es Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando suene esta trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, hay un orden de las cosas. La palabra nos está diciendo, mis hermanos, que los muertos, cuando suene esta trompeta, serán resucitados incorruptibles. Hay unos muertos que van a resucitar primero incorruptibles, mis hermanos.
Hay unos muertos. ¿Cuáles serán estos muertos? Los veremos en un momento. Y nosotros, los vivos, dice Pablo, seremos transformados. Va a haber una transformación, mis hermanos. Ese cuerpo que tú tienes, ese cabello que tú tienes, esos ojos que ya no ven, serán transformados, dice la Biblia. Es maravilloso lo que Dios va a hacer cuando sucede este hecho. Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Oiga, ya nos da otro dato Pablo, que la transformación que vamos a tener los hijos de Dios serán para volvernos incorruptibles como esos primeros muertos que resucitaron. Santo es Y no solamente incorruptibles, llámese santos delante de Dios. Vamos a ser transformados para santidad delante de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Porque nada sucio puede entrar en el reino de los cielos, hermanos. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Merece una ofrenda de palmas, Cristo, hermano. Da una ofrenda de palmas al Señor. Bendito sea su nombre. Santo es Dios. Jesús, hermano, en un abrir y cerrar de ojos nos transformará santos. Amén. La santidad será completada a plenitud cuando suene esa trompeta de Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahorita es posible estar en santidad. Sí, hermano, es posible estar en santidad, pero ¿qué crees? Tenemos todavía una naturaleza caída. Tenemos todavía, hermano, un alma, tenemos todavía una mente que aunque queremos las cosas de Dios, atrapados en un cuerpo que desea, hermano, todavía tomar licor. Estamos en un cuerpo todavía atrapados que desea ver la mujer ajena. Estamos atrapados en un cuerpo donde esta mente empieza a tener deseos fuera de la santidad de Dios. Santo. Podemos, hermano, con nuestro corazón, nuestro espíritu desea la santidad de Dios, pero estamos atrapados en un cuerpo, hermano, que es dado al pecado. ¿Y sabes qué más aún? Que es mortal, que va a morir. Por eso dice la Biblia que Dios tiene que terminar con ese cuerpo dado a pecado y convertirnos en unos hombres y mujeres incorruptibles. Gloria a Dios. Santos delante de Dios. Y todavía eso dice, ya no vas a ser, hermano, dado al pecado, pero necesito también que seas inmortal. Porque donde vamos, no se vas a vivir solamente 70 añitos. No vas a vivir 1000 años. No vas a vivir todos estos siglos. No, vas a vivir eternamente con el Señor Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La Biblia es clara en este evento. Amén. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Debemos entender que Dios necesita, mis hermanos, sacar a su iglesia por cosas que van a venir a este planeta. Debemos entender que el arrebatamiento de la iglesia es parte del plan de Dios para salvar a los suyos, porque el plan de Dios, hermano, es también castigar la maldad de los hombres. El arrebatamiento de la iglesia es el proceso por el cual Dios guarda a su iglesia de las copas, de los sellos, de las trompetas, de los truenos, de la ira de Dios que se van a derramar sobre este mundo. Y lo estamos viendo. Estamos viendo, hermano, cómo aún todavía la iglesia, estando en este planeta Tierra, los juicios de Dios ya empezaron, hermano, a sonar. Y todavía no son los verdaderos juicios de Dios. Terremotos todo el tiempo, mis hermanos. Hambruna más que hace un año. Sequías como nunca antes la hubo. Pestes, enfermedades emergentes, hermano. ¿Cuántos habían escuchado la viruela del mono, hermano? La viruela del simio. Nunca, ¿verdad? Van a salir, hermano, nuevos virus. Decía un gran escatólogo de este último tiempo: el COVID que nosotros estamos viendo, hermano, va a ser todavía peor durante el tiempo de la gran tribulación, junto con otras cosas peores. Porque uno de los juicios de Dios es duplica, doble porción dentro de los juicios de Dios para los hijos de los hombres que están en maldad. Todas las cosas que estamos viviendo ahorita, hermano, van a ser duplicados, van a ser, hermano, llenos
completamente este mundo de juicios horripilantes para el hombre que no quiere seguir del Señor Jesús. El arrebatamiento de la iglesia va juntamente unida a la ira de Dios con este mundo. Y usted me puede decir, pero es que no, que Dios es amor. Claro que Dios es amor. Tanto es amor, hermano, que Él vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Pero ¿qué crees que le hicieron los suyos? No le recibieron, dice la palabra. Y no solamente no le recibieron, lo mataron. Por eso dice la palabra de Dios que hay un justo juicio y una justa retribución para aquel que no ame al Señor Jesús. Quiero que vengas conmigo a Apocalipsis. Hermana, nada más dele lectura a Apocalipsis capítulo 6, verso 16 al 17. Hermana Berenice, busque Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Hermano Inocente, busque Apocalipsis capítulo 14, verso 19. Y veamos cómo es que la palabra de Dios nos dice que el arrebatamiento va juntamente con la ira que Dios va a derramar a este mundo, hermano. Apocalipsis 6, 16. Así dice la palabra del Señor. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entiendan esto, hermano, que cuando la palabra de Dios nos dice que quién podrá ponerse de pie sobre la ira del Cordero, ya la iglesia ha sido sacada, hermano, de ese instante, de esos momentos. Apocalipsis, hermano, Apocalipsis, hermana, 11, 18, ¿qué dice? Amén. Así dice la palabra del Señor. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. Aleluya. Es decir, hermano, como lo estudiamos anteriormente dentro de los argumentos pretribulacionales, la iglesia no es mencionada en ninguno de los capítulos de Apocalipsis. A partir del capítulo 4 hasta el verso 18, la iglesia no es mencionada. La iglesia no está dentro de ese periodo apocalíptico de justos juicios de Dios. Y la Biblia nos dice que el advenimiento, hermano, las cosas, los profetas, sus santos serán galardonados, mientras que lo destruyen la tierra. ¿Qué serán, hermano? Destruidos. Es decir, que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ver mucho con la ira de Dios derramada sobre este mundo. Imagínense ustedes que Dios no sacara a su iglesia, mis hermanos, durante los tiempos de juicio de Dios. Ninguno podría permanecer de pie. ¿Qué dice, hermano Inocente, Apocalipsis 14, 19, por favor? Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. Amén. La Biblia nos aclara, mis hermanos, que la naturaleza, escucha eso, la naturaleza del arrebatamiento de la iglesia tiene que ver mucho, mejor dicho, junto con la naturaleza de la ira que Dios va a derramar a este mundo. La última semana de Daniel que nosotros estudiamos hace un par de meses, que era necesario que lo estudiaras para que pudieras entender todos los sucesos que van a acontecer previos al arrebatamiento. La 70ª semana de Daniel, su naturaleza, es decir, la última semana de Daniel, tiene que ver con la ira de Dios con esta tierra. Amén. Y la naturaleza del arrebatamiento tiene que ver, hermano, en que Dios nos tiene que sacar de esa ira venidera, dice la Biblia. Bendito sea su nombre. Aleluya. También, hermanos, tiene que ver el arrebatamiento con juicio de Dios para con los hombres. Quiero que lean, por favor, hermano Inocente, el mismo Apocalipsis 14, 7. Hermana Berenice, busque Apocalipsis 15, 4. Y hermano René, busque Apocalipsis 16, versos 5 al 7. Lea, hermano, por favor. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venido, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. El juicio de Dios ha venido sobre esta
esta tierra, mis hermanos, con la finalidad, como lo leímos anteriormente, de destruir a los que han destruido esta tierra, de destruir a aquellos, hermanos, que no han querido seguir los estatutos de Dios, y eso es juicio de Dios. Hermana Berenice, lea, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Los juicios de Dios se han manifestado. ¿En qué forma, hermano? En la ira de Dios con los que no aman y temen su nombre. Hermano René, lea por favor de Apocalipsis 16. Amén, gloria al Señor. Es el 5, hermano. Amén. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Los juicios de Dios que vienen para esta tierra, hermano, tienen dos cosas. Son justos y van a pasar porque van a pasar. Amén. Son verdaderos. Perfecto es Dios. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Amén, aleluya. Hay muchos que tienen por tardanza, hermano, este evento glorioso llamado arrebatamiento, pero aunque lo tengan por tardanza, va a suceder. Y con ello, hermano, los justos juicios de Dios para con los que no le siguieron y aman el nombre del Señor Jesús. Bendito su nombre. La naturaleza del arrebatamiento tiene que ver con la ira, con los juicios de Dios, pero también tiene que ver, mis hermanos, con el castigo. Amén. Hermana Michelle, por favor, lea Isaías capítulo 24, del verso 20 al verso 21. Hermana Dama, lea Joel capítulo 1, verso 15. Ahí téngalo guardado, por favor. Isaías 24, 20, 21, ¿qué dice? Amén, así dice la palabra de Dios. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Amén. Ese versículo, hermano, tenlo en mente, muy bien guardadito en tu mente. ¿Qué dice lo último, hermana, ahí como está sentadita? Que Dios castigará a los ejércitos, ¿de dónde? De los cielos en lo alto. Escucha eso, hermano. Tenlo guardado porque lo vamos a rescatar más adelante. El arrebatamiento de la iglesia van a suceder muchísimas cosas en el universo, en los cielos y en este planeta Tierra, hermano. No va a ser solamente en una vez cerrar de ojos, nos vamos con Jesús y ahí acabó todo y ahí se quedan con el anticristo. Van a ser sucesos impresionantes, hermano. Poderoso. El mundo espiritual se moverá como jamás nunca se ha movido en este último tiempo. Y dice la Biblia que en ese tiempo Dios castigará a los ejércitos del cielo. Tenlo muy en mente. Es decir, que el arrebatamiento, su naturaleza, tiene que ver con la ira de Dios para con los que no le siguen, tiene que ver con los juicios de Dios para los que no aman su nombre, y tiene que ver también con el castigo para los que se queden y no se vayan con Jesús en las nubes. Es decir, ese premio de ganarse el arrebatamiento de la iglesia, el arpazo que dice la palabra griega, es un premio para su iglesia, pero un castigo para el que lo pierde. Bendito sea su nombre. Tiene que ver la naturaleza, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia con la destrucción también. Joel 1:15, hermano. Así dice la palabra del Señor. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Amén. Debemos entender que el día de Jehová, mis hermanos, el día de Jehová es cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida. Debemos entender que el día de Jehová no es para la venida de Jesús junto con el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos totalmente diferentes.
Cuando dice la palabra que el Señor va a destruir en el día de la ira de Jehová, significa o se refiere cuando Jesús venga en su segunda venida. Pero debemos entender, hermano, que para ese entonces la iglesia ya está con el Señor. Aleluya. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con los juicios, con la ira, con el castigo y con la destrucción de los que no se fueron con el primero. Va a ser tremendo, va a ser difícil, hermano. Ayúdenos, Señor. Como lo comentábamos hace 8 días, todos los que se queden en la gran tribulación, sean grandes o pequeños, van a sentir el furor de la ira de Dios, hermano. Cuando nosotros hablamos de la gran tribulación y que Juan vio a grandes y pequeños, no se estaba refiriendo, hermano, vuelvo a repetir, no se estaba refiriendo a niños exclusivamente o refiriéndose a gente que es de la muy alta y de la muy baja. Hermano, va a haber jovencitos que se van a quedar en la gran tribulación. Hay muchos que predican y testifican que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, todos los niños de los hermanos cristianos irán juntamente con ellos. ¿Será cierto eso realmente, hermano? Porque decir eso deliberadamente nos hace a los jóvenes de 10, de 11, de 12 años, jovencitos de 8, de 9 años, nos hace sentirse confiaditos, hermano. Confiaditos de que, pues me voy con él, estoy niño. Y sacan de contexto el hecho de decir que el reino de los cielos pertenece a ¿quién? A los niños, palabra del Señor Jesús. El reino de Dios. Pero como nosotros, hermano, estudiamos anteriormente, ¿hasta qué edad un niño se considera niño? ¿Hasta qué edad podrás decirme tú? ¿Quién puede decirme hoy, se puede parar y decir, hermano, ¿sabe qué? Un niño se considera niño hasta los 10 años. ¿Dónde hay? Dime una base bíblica para eso. ¿Qué niño se puede considerar niño hasta los 5 años? No hay base bíblica para eso. Hasta los 12, hasta los 15. Hay algunos que hasta los 18 años consideran a un niño, hermano. Pero a la luz de la Biblia es que ese es un secreto de Dios. Tenemos que en la tradición judía todo varón a partir de los 12 años de edad, hermano, 12 años, tiene que ser presentado ante el sacerdote y prometer, hermano, guardar los estatutos de la Torá, y hasta ese momento se hace responsable de cada uno de los actos indebidos y de cada una de las violaciones de la ley de Moisés. Pero nosotros no podemos decir, hermano, que los niños son considerados hasta los 12 años de edad. Dice Juan, yo vi delante del trono de Dios a grandes y pequeños. Y la gran tribulación, hermano, habrá gente pequeña de edad. No podemos decir de qué edades, pero habrá infantes o habrá jovencitos que por rebeldes, por no querer entrar, hermano, en la disciplina de Dios, obedecer a sus padres. Hermanos, niños, por algo el Señor nos dice que encaminemos a nuestros niños. ¿Desde qué edad, hermano? Desde pequeños. Por algo Dios nos los aconseja. Porque un niño, hermano, ¿hasta qué edad empieza a discernir lo que es bueno y lo que es malo? Hermano, un niño ya puede empezar a saber qué es bueno y qué es malo a partir de los 2, 3 años de edad. Con mucha, hermano, ahí van despacitos queriendo que no lo vean los papás. Pues, no agarres eso. Y ahí van 3 añitos el niño sin que lo vea el papá, porque sabe que es algo que no debe hacer. Y conforme va madurando el niño, se va dando cuenta del discernimiento que hay en cada uno de los hombres, cada uno de nosotros. Por esa razón es importante que tú que tienes hijos, los encamines en el camino del Señor. Amén. Amén. La naturaleza del arrebatamiento, mis hermanos, tiene que ver con el juicio de Dios, con la ira de Dios, con la destrucción de Dios. ¿Cómo se alaban su nombre? Bien, hermanos. ¿Cómo se va a dar este suceso? ¿Cómo va a ser el proceso? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 3 en adelante, hermano, dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Escucha el verso 14, hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. En 1 Corintios 15:52 nos decía la Biblia que iba a haber un proceso, un orden de resurrección, donde decía que primeramente iban a resucitar. ¿Quiénes, hermanos? ¿Se acuerdan? Iban a haber unos muertos resucitados y después nosotros. Pero Pablo lo esclarece un poco mejor en esta carta a Tesalónica. Y dice, a ver, hermanos, los que se murieron en Cristo están llorando, están tristes porque piensan que ya van a participar del arrebatamiento de la iglesia. No se pongan tristes. Les diré un misterio. No quiero, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Pablo se está refiriendo a los que ya murieron, hermano. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos estaban tristes porque pensaron, hermano, que los cristianos, los que estaban parte de la iglesia en ese entonces, los que se morían, ¿a dónde iban a parar? Ya no van a participar del arrebatamiento. ¿Qué va a pasar con ellos? Estaban tristes. Y Pablo les dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira qué tremendo, hermano. El día del arrebatamiento de la iglesia, la palabra de Dios nos menciona que cuando Jesús venga en las nubes, traerá con él a todos sus santos que murieron antes en él. A todos, hermano. Es decir, que Dios no quiera, pero si mi hermano René aquí presente, Dios lo llama a su presencia, pues gloria a Dios, ya está con el Señor, ya tiene allá, hermano, ganado todo. Y a lo mejor su hija, la hermana Bere, mi papá se fue, Dios mío. Pero ¿cuál va a ser su recompensa de mi hermano? El saber que cuando el Jesús, hermano, suene esa final trompeta, volverá a ver a su papá en las nubes. Pero ¿qué crees, hermano? Ya no va a sentir ese amor de hija hacia su papá. Ya no, hermano. A los que se le murieron sus papis, sus hermanos, su esposa, volverán a verlos, sí, y ya no volverán a sentir ese sentimiento, hermano, eros tal vez, o tal vez ese amor filos de hermanos, de amigos. El amor de Cristo inundará ya todo nuestro ser. Y lo veremos como, ay, ahí está el hermano René. Gloria a Cristo Jesús. Ahí está su papá. No, ¿te acuerdas cuando yo era tu hija en la tierra? Gloria a Dios. Pero mira, ahora todos somos hijos del Señor Jesús. Y vámonos al tercer cielo, porque nos espera nuestro amado. Vámonos. Eso es lo que va a suceder, hermano. Jesús va a estar en las nubes y juntamente con el Señor Jesús, cada uno de los que murieron en él previamente. Dice el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que murieron primero en Jesús, ellos van a ser los primeritos en resucitar, hermanos. Los primeritos. Y después los que hayamos quedado nosotros, seguiremos en la segunda fase. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano, como dice Corintios 15. Poderoso es Dios, aleluya. Y después dice el verso 16, ojo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hay algunos que pueden objetar y decir que este advenimiento de Jesús en primera de Tesalonicenses 4 es lo mismo que en la segunda venida del Señor. Pero eso es un error, hermano, tanto de exégesis y de interpretación bíblica. Porque la Biblia nos menciona claramente que en el día del Señor, cuando menciona que velemos y estemos alertas todo el tiempo, la Biblia nos dice para que seáis tomados por dignos de escapar de todas estas cosas. La Biblia nos aclara que Él vendrá como ladrón en la noche. Que Él vendrá en un día donde ni los ángeles saben, hermano, cuándo vendrá.
Es decir, que va a ser una incógnita. Nadie sabe cuándo vendrá ese momento. Por eso el Señor nos dice, velen, pónganse las pilas. Aleluya. Ya son las 8, despiértate, váyate, ve al culto. Ese día cuando venga el Señor Jesús, nadie lo sabrá, hermano. Pero en la segunda venida de Jesús dice que todo ojo le verá. Por lo tanto, mis hermanos, son dos eventos totalmente diferentes. El primer evento, el Señor Jesús en el arrebatamiento viene en las nubes, se queda en las nubes, no toca tierra. Los santos del Señor Jesús vienen con Él. Los que quedamos en la tierra, hermanos, somos transformados en un pestañear. Somos vueltos inmortales, ascendemos, volamos con Jesús en las nubes. Aleluya. Y el Señor nos lleva ante la presencia del Padre en el tercer cielo. Precioso es Y en la Dios. segunda venida del Señor Jesús, todo su cuerpo en conjunto de Cristo, el cual es su iglesia y es la cabeza, vendrán una vez más a este planeta Tierra. Pero ahí sí el Señor Jesús tocará la tierra. Aleluya. Y ahí sí, hermano, el Señor Jesús reinará personalmente, físicamente en este planeta Tierra. Son dos cosas totalmente Gloria a diferentes. Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Grande es Jesús. Luego dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arpazo. Anote esa palabra en tu Biblia, hermano. Arpazo. Con Z, arpazo, como se escucha. Hemos visto que esa palabra griega llamada arpazo viene de una palabra que significa arrebatar con fuerza. Significa la palabra arpazo. Uno de los padres de la iglesia, hermano, por el tercer siglo, por el año 300 en adelante, Jerónimo, San Jerónimo, fue el primero en que traducir, mis hermanos, la Biblia o los escritos hebreos y griegos al latín. Y él lo tradujo, hermano, en esta palabra arpazo como rápido, rapto. La palabra que más se apega o que más se acomoda a nuestro lenguaje. Y según, hermano, el significado de esta palabra significa llevar o sustraer a alguien de manera súbita y violentamente. Eso significa la palabra rapto, raptar, arrebatar. Es decir, que Dios nos llevará con Él instantáneamente, hermano. De una manera violenta nos llevará el Señor. Y nótese que no violento para con nosotros, sino para el ecosistema, el ambiente, la escenografía. Aleluya. En donde sucederá ese evento. Grande es Dios. Va a ser tremendo, hermano. El que es raptado, ¿de qué le sirve al secuestrador, hermano? Llevárselo, si lo desnudó y lo mató, de nada le sirve, hermano. Pero donde sucedieron los hechos, hermano, está el derrape, se estrelló, tiraron las cosas, hubo un caos. Dios, hermano, nos raptará violentamente. Es decir, nos llevará instantáneamente a su presencia. Pero la escenografía, el planeta Tierra, donde suceden las cosas, habrá violencia. Será, hermano, un evento violento para todos aquellos que no participen del arrebatamiento. Santo. Lo estaremos desarrollando, hermano. Bendito sea el nombre de Aleluya. Jesús. Y dice la Biblia, el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Aquí nos deja una verdad, Pablo, absoluta. Nosotros veíamos que hay verdades absolutas y relativas, ¿verdad? Hace 8 días. Una verdad absoluta aquí que Pablo nos deja, hermano, es de que los que participemos del arrebatamiento ya la hicimos, hermano. Gloria a Dios. Los que seamos, hermano, llevados con Él en las nubes, ya siempre estaremos con Aleluya. el Señor. Ya no hay condenación. Ya no habrá muerte. Ya la hiciste. Entraste al reino de los cielos para vivir con el Señor por siempre. Dar una ofrenda de palmas a Jesús, hermano, que esa es una verdad tremenda que Él nos deja, hermano. Precioso es Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿qué van a suceder? Procesos.
¿qué van a acontecer en todo esto que suceda? La Biblia nos dice que todo lleva un orden. Escucha esto que te voy a decir con mucha madurez. Escucha lo que te voy a decir. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, van a suceder varias cosas. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los que quedamos, hermanos, seremos transformados, dice la Biblia. Y seremos transportados en las nubes. ¿A dónde? Con el Señor Jesús. Quiero que escuches esta palabra que te voy a decir, mis hermanos. El arrebatamiento es un evento exclusivo de la iglesia. De la iglesia. De los que están aquí presentes, ¿alguna vez han escuchado que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y estemos con todos los santos de Dios, hermanos, allá con el Señor, los que vengan con Jesús, vendrá Moisés, vendrá Eva, vendrá María? ¿Quiénes vendrán, hermano, con el Señor Jesús? Dice la palabra que Él vendrá con sus santos. Seremos, hermanos, juntados todos. Los muertos, ¿en quién? En Cristo, serán resucitados. Y después nosotros, hermanos, estaremos con Jesús en las nubes. Aleluya. El arrebatamiento es un evento exclusivo de la iglesia. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos estudiando conceptos básicos del arrebatamiento, la iglesia no se hace mención en el Antiguo Testamento. No hay nada ni nadie que pueda objetar eso. No hay, hermano, vestigios. No hay ningún tipo de versículo que pueda decir que la iglesia existía antes de que Cristo viniera. No lo hay. Dios hablaba por medio de sus profetas. Dios hablaba por medio de sus oráculos. Pero no existía iglesia. ¿Cuándo fue, hermano? Vamos a retomar un poco lo que estudiamos hace 2 semanas. ¿Cuándo fue que la iglesia empezó a ser iglesia? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cuándo fue? En Hechos 2. En Hechos capítulo 2, hermano. Después de que Jesús vino a este mundo, caminó con nosotros, fue muerto, fue resucitado, se presentó a los discípulos, ascendió al cielo, hermano. Una vez completadas todas sus tareas, dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en el aposento alto, después de muchos días de oración y de ayuno, vino un viento recio, hermano, que fue el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu, el Ruaj de Dios prometido, y vino y los bautizó, dice la palabra. Desde ese momento, mis amados hermanos que me escuchan, la iglesia empezó a ser vigente según los tiempos y las profecías de Dios. La iglesia no existía en los tiempos, hermanos, de Daniel. Por esa razón es que cada una de sus visiones y cada una de las sabidurías que Dios le reveló a Daniel no podían ser entendidas. Sella estas palabras para el fin de los tiempos, porque nadie podía entender para quién iba a ser esa profecía. ¿De qué servía saber cuál iba a ser el orden de los reinos que se iban a estar poniendo uno tras de otro? ¿Cuál era el propósito de saberlo? Nadie podía saber, hermano, a qué iba a llevar esas profecías de Daniel. Lo único que se podía saber es de que en los finales tiempos Dios iba a tratar con su pueblo exclusivamente. 70 días, 70 semanas han sido destinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Se sabía eso. Se sabía que Dios iba a ser tratado con Israel en los finales tiempos. Pero la iglesia no se hace mención en ningún momento de ella. Por esa razón, mis hermanos, en el arrebatamiento únicamente van a resucitar los que murieron en Cristo. Los que están, por ejemplo, en Galacia, en Tesalónica, los que se pusieron tristes, ahí había iglesia. Ellos van a resucitar. Pero antes, hermano, de que la iglesia se fundara como tal,
ninguno de ellos va a resucitar. Todavía no. Todavía no. Hay un orden para todas las cosas. Amén. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, verso 22 al 26. Dice la Biblia: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí, hermano, subraya: todos en Cristo serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido ¿qué? Orden. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Hay un gran debate sobre quiénes serán los resucitados o los primeros resucitados en el arrebatamiento. Pero lo cierto es que los resucitados, hermano, en Jesús serán los que revivirán o resucitarán en poder y gloria. Los que eran pertenecientes a la iglesia de Dios, al pueblo de Jesús, por los cuales Él vino y murió. Pero todos aquellos que están fuera del tiempo de la iglesia serán resucitados después de la gran tribulación, hermanos. Todos los demás, todos los demás. Los antiguos profetas, los grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero que no fueron partícipes de la iglesia de Jesús, serán resucitados después de la gran tribulación. Lo veremos más adelante. Son cosas tremendas que la Biblia nos enseña, mis hermanos, y que muchas de las veces desconocemos por falta de atender las Escrituras. Por eso dice la palabra que erráis. ¿Por qué razón? Porque ignoras las Escrituras. A veces decimos, hermano, muy fácilmente: y cuando resucitemos, ahí voy a estar jalando a Moisés. No, hermano, no. Moisés todavía no será resucitado en ese tiempo. Solamente los que murieron en Cristo Jesús. Nada más. Después de que todos los que hayamos resucitado en Cristo Jesús y transformados, nos iremos con Jesús en el cielo. Allá en el cielo veremos a todos esos grandes hombres de Dios, hermano. Ellos todavía estarán guardados un poquito de tiempo. Todavía, hermano, un poquito de tiempo. ¿Cómo lo sabemos esto, hermano? Hermana Damar, lea por favor Isaías capítulo 26, del verso 19 al 21. Así dice la palabra del Señor: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cuál es el título de ese capítulo, hermano? Cántico de confianza en la protección de Jehová. Cántico de confianza, de protección de Jehová. ¿Y a quién hace énfasis o a quién se está dirigiendo Isaías en ese capítulo, hermano? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Es más, Isaías es el profeta mesiánico para Israel, hermano, el cual le profetizaba el advenimiento del Mesías al pueblo de Israel, a Israel. Muchas de las veces mal utilizamos este versículo, en el versículo 21, donde dice, versículo 20, donde dice: anda, pueblo mío, escóndete un poquito en lo que pasa la indignación. Y a veces decimos, hermano, mira, dice la Biblia que la iglesia que se esconde un poquito, ¿en dónde? En el cielo. Pero eso es una mala aplicación del texto, hermano. Es una mala exégesis bíblica. Porque el contexto de la Biblia nos dice que Isaías está hablando a Israel. Amén. En otras palabras, todos los que murieron antes de que viniera Jesús, antes de que se instaurara su iglesia, pero que guardaban los mandamientos de Dios. ¿Le está diciendo cómo, hermana Damar?
anda, guárdate, escóndete un poquito en lo que pasa. ¿Qué cosa? La indignación, hermano. Les está diciendo al pueblo de Israel, a los que murieron en la obediencia de Dios, que por un poco más de tiempo van a estar guardaditos allá arriba. Amén. ¿Por qué razón? ¿Por qué no son resucitados? Hermanos, ¿para quién es destinada la 70ª semana de Daniel? Que es la gran tribulación, en pocas palabras. ¿Para quién? Para Israel, hermano. Y aquí Isaías nos está diciendo que para ese pueblo de Israel que murió, que se guardó, hermano, que van a ser resucitados. Léalo, hermana Damar, una vez más. Es decir, los muertos de Israel que obedecieron los mandamientos de Dios en ese entonces serán resucitados. Lo dice la Biblia, pero espérate un poquito, guárdate un poquito, después de que pase la indignación. Léalo, hermano, una vez más. Aleluya. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿De quién está hablando, hermano? De Israel. De los que murieron, pueblo de Israel, que murieron obedeciendo los mandamientos de Dios. Dice que serán resucitados, hermano. Verso 20, ¿qué dice? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Está hablando, hermanos, de que fueron resucitados, de que van a ser pueblo de Dios resucitado. Pero dice, aguárdate un poquito. El orden de las cosas, mis hermanos, es de que vendrá el arrebatamiento de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Moisés no murió en Cristo, hermano. David no murió en Cristo. Samuel no murió en Cristo. Ninguno de los grandes hombres de Dios murieron en Cristo, porque él todavía no había venido, hermano. Pero los muertos en Cristo, es decir, la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios, que guarda sus mandamientos y que le sigue, hermano, resucitaremos primero con él. Mira qué maravilla, hermano. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. ¡Vive Dios! Yo no sé si puedes dimensionar, hermano, el tremendo regalo que Dios nos está dando a nosotros. Yo no sé si lo dimensionas, hermano. No sé si realmente puedes captar lo que Dios hace con nosotros. Precioso. ¿Cómo es posible que yo hablando de mí en tercera persona, hermano, el Señor me dé el regalo de poder sentir la transformación de un arrebatamiento en vez de Moisés? Gloria a Dios. Yo soy nada comparado con Moisés, hermano. Tú, hermano, que me estás escuchando, Dios te dio la dicha de poder sentir una transformación, Gloria a Dios, la cual Samuel no va a poder sentir. Gracias, Señor Jesús. Y no vienes al culto. Gracias, Padre. Increíble, hermano, lo que Dios nos está regalando. Y no lo dimensionas. ¿Sabes por qué? Porque no lees. Perdónenos. Porque no le conoces. Porque si realmente conocieras de Dios, si realmente estudiaras la palabra, hermano, aquí estarías desde una hora Aleluya. antes, hermano. Estarías dándole gracias a La Dios. gloria es de Cristo. Estarías diciendo, Señor, gracias porque me diste un premio que yo no merecía. Amén, amén. Dice la palabra que Moisés, hermano, contendió cara a cara con Dios. Imagínate el calibre de santidad en la cual estaba Moisés, hermano. Imagínate, hermano, Moisés poniendo al tú por tú con Dios, que le dijo, te voy a dar otro pueblo. Ese ya estoy harto, los voy a matar a todos. ¿Y qué le respondió Moisés? Si usted, mi Dios, los mata a ellos, a mí raéme de tu libro de la vida también. Ponerte al tú por tú con Dios. Hermano, jamás yo me atrevería a decir eso a Dios. Jamás. Me conozco. Precioso es Dios. Pero Moisés lo hizo. Y Moisés no va a participar de este evento glorioso. Van a venir con nosotros, pero no van a participar de esto. ¿Merece o no, hermano? A Jesús por su grande amor que nos da, hermano. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ok, hermano, estamos en la parte final. ¿Cómo van a hacer este cuerpo, hermano? ¿Este cuerpo cómo va a ser transformado? Grande. De los que están aquí presentes, ¿alguna vez te has preguntado en qué consistirá esa transformación?
Se demuestra transformado. La palabra dice, hace una promesa que nosotros tendremos un cuerpo semejante al del Señor Jesús. No igual. Él es la primicia de la resurrección. No hay nada igual que a Él. Él es señalado entre 10,000 porque se diferencia, hermano. Él es único, es exclusivo, Él es Dios. Pero tendremos un cuerpo semejante. Es decir, que tendremos un cuerpo de una dimensión desconocida. Desconocida. Vamos a leer una palabra para que nos demos una idea, hermano, de cómo es esto. En Juan capítulo 20, hermana Michelle, lea por favor Juan capítulo 20, verso 19 hasta el 21, mi hermano. Vamos a darnos una idea de cómo es el cuerpo del Señor Jesús glorificado, el cual será semejante al de nosotros, hermano. Juan 20, 19. Ok. Ya se me movió. Acá está. Dice, cuando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta ahí, hermano. ¿Cómo estaban, hermana y hermano, las puertas donde estaban los apóstoles? Cerrada. Estaban cerradas. Estaban escondidos. Tenían miedo de la persecución, hermano, de los judíos. Pero dice la Biblia, hermano, que de repente, ¿quién les apareció? Jesús les apareció en medio de ellos. Oiga, ¿cómo entró? Está cerrada. ¿Cómo entró, hermano? Poderoso es Dios. Y si nosotros leemos todavía más adelante, cuando Tomás, que fue el último incrédulo, porque dijo, hemos visto a Jesús, y él dijo, hasta que yo no meta mis dedos y le vea su costado, no voy a creer. Ahí más adelantito de lo que leyó el hermano. Y dice la Biblia que más adelante se le volvió a aparecer a los discípulos, y ahora sí, Tomás lo vio. Dijo, Tomás, mete tu dedo en mis manos, siénteme. Aleluya. Mete tu mano en mi costado, que soy yo, siénteme. Oiga, Jesús tiene o tuvo en ese momento un cuerpo físico como nosotros. Amén. Que sintió, que se podía palpar, tocar. Es más, dice la Biblia, hermano, que hasta comió con ellos pescado y miel, dice la Biblia. Es decir, él pudo tomar, físicamente hablando, los alimentos, comerlos como cualquier otra persona normal. Pero se apareció tras una puerta cerrada. Santo es Dios. Aleluya. Entramos a la dimensión de Dios, mis hermanos. Amén. Hay una cuarta dimensión a la cual nunca actualmente como estamos, los científicos podrán entrar en esa dimensión. Grandes. Se están gastando, hermano, millones de dólares, pero cantidad de dinero, para tratar siquiera de encontrar la forma de poder viajar más rápido que la luz. A los científicos hoy en día les urge encontrar maneras de viajar de una manera tan rápida, porque saben que a este planeta Tierra le queda tic-tac, 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 tic-tac. Grande es Dios. Hermanos, tanto es así que una vez más ya se volvió a subir una manecilla al reloj del fin del mundo. No sé cuántos lo conozcan, pero es un reloj al cual los grandes científicos del mundo han puesto para decirle a la humanidad que si llegamos a la hora 12, nada se puede hacer en este planeta. Hoy por hoy son las 11:58 en ese reloj que los científicos han puesto. Hace apenas unos 4 años atrás eran las 11:57. Hermano, a inicios del 2020, cuando pasó la pandemia, lo subieron una manecilla más. Está tic-tac, tic-tac, este planeta Tierra. La Biblia dice, hermano, que este planeta está dando gemidos
gritos de dolores esta tierra, hermano. Así es. No es algo que los científicos sepan, hermano, o es algo que los científicos hayan inventado. Ya la Biblia lo había dicho 2000 años atrás. Pero están gastando millonadas para tratar de encontrar la forma de colonizar la Luna, de colonizar Marte, de colonizar otros planetas. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué crees? Las grandes mentes que están detrás de todas estas potencias del mundo conocen claramente que su tiempo ha llegado. Esas grandes mentes, las cuales dominan, hermano, los hilos de todas las cosas que se mueven en este planeta Tierra, los cuales son dominados por Satanás, Señor, saben perfectamente que el tiempo ha llegado. así es, Padre. Que nada de tiempo les queda para poder probar, hermano, esos juicios que pronto vienen a la Grande tierra. es Dios. Saben perfectamente, hermano, que vendrá un ajenjo por ahí. Santo. Un asteroide llamado ajenjo que va a destruir 1/3 de las aguas dulces. Saben por ahí, hermano, que vendrá otro meteorito que destruirá la 1/3 parte del mar. Saben por ahí, hermano, que vendrá un colapso económico mundial y donde habrá hambre. La Biblia nos relata que los hombres tirarán su oro y su plata en las calles, porque en menos de una hora, hermano, se terminará la economía mundial cuando todo esto suceda. Es decir, ellos están buscando alternativas de vida. ¿Y qué crees, hermano? Nunca la podrán hallar. Nunca la podrán hallar. La Biblia dice que si tú te fueras a lo más recóndito de las estrellas, ahí te encontrará Jehová. Aunque tú te vayas, hermano, a los más profundos de la mar, Aleluya. ¿qué crees? Dios está ahí también. Amén. Dios está en todo lugar. Grande, grande, grande es Dios. No hay ningún lugar en donde se puede esconder el impío Así es. y que escape de la ira de Dios, hermano. Poderoso es Dios. Pero si hay una forma, hay una forma. Amén. Así Nosotros es, decíamos Padre. hace 8 días, hermano, que $5 millones cuesta un traje aeroespacial. $5 millones para 2 horas, hermano, de una caminata espacial. 5 millones. Imagínate, hermano, cuántos miles de millones de dólares tendrían que gastar todas esas gentes para poder, hermano, si quiere estar 2 horitas, supongamos que se compren un bonche, hermano, de unos 40 trajes, se les acaba el dinero, hermano. Hermano, no hay ni la tecnología para hacerlos. Podrán estar, hermano, 2 horitas fuera del espacio, pero tendrán que regresar irremediablemente a la tierra a respirar. Amén. Pero tenemos un Dios, hermano, que dice que no necesita de un traje aeroespacial. Poderoso es Dios. Dice la Biblia que no se necesitan aproximadamente de 3 años para hacer ese traje. Santo. La Biblia menciona que en un abrir y cerrar de ojos, hermano, seremos transformados. La Biblia menciona, hermano, que en un momento, cuando suene el arpazo, hermano, seremos llevados en las nubes con el Señor Jesús. Que este cuerpo, hermano, corrupto será incorruptible y será vestido de inmortalidad. ¿Y que crees, hermano? Un cuerpo semejante al de Jesús, donde ya las leyes de la física no limitarán viajar con el Rey de Reyes hacia el tercer cielo. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, hermano, que Él está en este lugar. Bendito sea su nombre. Jesús, hermano, tiene un cuerpo de una 4ª dimensión a la cual nosotros no podemos imaginar. Grande es Dios. La primera dimensión son 2 puntos trazados en un plano, es decir, una línea recta, hermano. Esa es una primera dimensión. Los que estudian la física saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. Matemáticas, los ejes, los planos cartesianos, hermano. La primera dimensión no es más que la unión de 2 puntos. Esa es una dimensión unidireccional. Es decir, donde quiera que vaya esa raya, siempre seguirá para adelante o para atrás, pero no conoce derecha ni izquierda. Siempre, primera dimensión. La segunda dimensión, hermano, es cuando nosotros le agregamos a esa línea la posibilidad de poderse mover a la derecha o a la izquierda. La primera dimensión, imagínate, hermano, que pudiéramos vivir solamente en una dirección. Plano completamente, porque somos 2 puntos. Solamente conoceríamos hacia adelante, hermano. Quiero ir para adelante, voy para adelante. Aleluya. Oye, nos vemos, bueno, voy para atrás. Pero no podríamos hacer ni acá ni allá. Primera dimensión. La segunda dimensión, hermano, sigue siendo en un plano, pero ya tiene las líneas para los lados. Ya hay, hermano, de alguna manera,
una dirección de 360 grados. Ese punto se puede mover a cualquier otro punto, pero no conoce lo que es la altura. Aleluya. No conoce lo que es el volumen. Grande es Dios. Sigue siendo una segunda dimensión, 2 puntos en un plano. Santo, santo. Pero nosotros, hermanos, vivimos en una tercera dimensión. Aleluya. Dios nos hizo en una tercera dimensión, Gracias, en donde Señor. conocemos poder caminar hacia adelante, Gracias, Jesús. hacia atrás, a los lados. ¿Y qué crees? Podemos contemplar la altura. Gracias, Padre. Podemos ver algo que está caído al piso. Amén. O podemos ver algo que está arriba de nosotros. Pero los que viven en la segunda, en la primera dimensión, no conocen qué es eso, hermano. Me acuerdo muy bien de un gran astrofísico que murió enseñando esto. Imagínate un cuadrado que está practicando con un rectángulo en el mismo plano, y de repente viene una esfera de una tercera dimensión, donde atraviesa su plano, una hoja planita, una esfera que tiene volumen, que tiene las 3 dimensiones, entra en ese plano y el rectángulo lo ve y dice, ¿qué es eso? El rectángulo únicamente puede ver esa parte que atraviesa el plano, nada más, pero no puede ver lo demás de la esfera. Gloria a Dios. Dice, ¿qué te pasa, cuadrado? Es que vi algo que apareció y que desapareció de la nada. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? De verdad, yo iba caminando hacia adelante y apareció algo que de repente se puso enfrente de mí y desapareció. Es decir, un cuerpo de una tercera dimensión puede penetrar un cuerpo de una segunda dimensión. Aleluya. Pero Dios habita en la 4ª dimensión. Santo. Reciba la gloria. Dios habita en una dimensión que nosotros simple y sencillamente no podemos imaginar. Poderoso es Jesús. No lo podemos imaginar. El Señor Jesús Dios. tiene un cuerpo físico que lo puede inmaterializar a voluntad, hermano. Santo eres, Padre. Aleluya. Él puede atravesar los átomos de la materia Así es, como Señor. Él guste y quiera, Poderoso eres. y puede estar a donde Él quiera al mismo tiempo. Aleluya. Es la dimensión de Dios. Gloria a Dios. Él está en todo lugar. Amén. Y que crees, no solamente se limita al espacio, hermano. Él está en nuestro presente. Él está en nuestro pasado. Amén. Y Él está en nuestro futuro. Amén. Hermano, Él lo llena todo. Así es, Señor Jesús. El tiempo no estaba con Dios, hermano. El tiempo lo hizo Dios. Aleluya. Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en ese momento Dios dijo, háganse las cosas con su palabra. Gloria a Dios. Hermano, Él hizo las cosas de la nada. De las cosas invisibles hizo las cosas visibles, dice la palabra. Poderoso. Y nosotros, cuando estemos transformados con un cuerpo semejante al del Señor, tendremos un cuerpo semejante de esa 4ª dimensión, hermano, Aleluya. que es un tema fascinante, Gloria a Dios. en donde nosotros podremos atravesar, si queremos, hermano, las paredes, las puertas, al igual que el Señor Jesús. Podremos comer, hermano, y dialogar con personas físicas si nosotros lo queremos. Pero cuando escuchemos la voz de nuestro amado que diga, te necesito en el tercer cielo ahorita, Oh, gloria a Dios. nos vamos con el Señor Jesús. Así es, Señor Jesús. Hermanos, esto es tremendo. Precioso. Lo que Dios nos Dios. va a realizar. Gracias, Señor. Es una Jesús. cosa maravillosa, hermano. Así es. Que vamos a poder nosotros viajar a la velocidad más rápida que existe, el pensamiento. Gloria a Dios. La luz, hermano, tarda 8 minutos en llegar del sol a la tierra. Pero si yo digo, hoy quiero estar en la galaxia Andrómeda, Santo. ahí estoy. Poder de Dios. Así se mueve Dios. Aleluya. Dale unos grandes palmas a Jesús. Eres grande y poderoso. Aleluya. Él vive y reina. Aleluya. ¿No les es fascinante estos temas, hermano? ¿No les es maravilloso, hermano, conocer cómo Dios va a hacer las cosas? Es fascinante para el que ama a Dios. Pero la Biblia nos dice, mis hermanos, que Él vendrá con voz de mando. Vendrá, hermano, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Vamos a entrar al último punto de los sucesos que sucederán en el arrebatamiento.
El último punto, quiero que me pongas mucha atención, hermano. Amén. ¿Por qué Jesús, hermano, tendrá que venir con sus ángeles y tendrá que venir, hermano, con voz de mando? Como todo un general que va a estar dando voces de mando para que su capitán, el arcángel Miguel, las repita. Y si viene Miguel, vienen sus cuadrigas angelicales con él, hermano. ¿Por qué razón? Lo hemos estudiado anteriormente, pero para los que nos visiten, los vamos a aclarar. Amén. Jesús, dice la Biblia, que Él va a venir, hermano, a este segundo cielo, donde nosotros vemos ahorita ese cielo azul, y que no podemos ver más allá de ese cielo azul. La Biblia nos habla de que hay unos cielos creados por Dios, y que los cielos tienen cielos sobre esos cielos. La palabra nos dice en Génesis capítulo 1, que cuando Dios empezó a hacer los cielos y la tierra, dijo que también hizo una expansión. Vamos a dejar una lectura rapidita, hermano, pero rapidita aquí a Génesis capítulo 1. Vamos a alabar el nombre de Dios. Amén. Y dice la palabra lo siguiente, verso 6. Luego dijo Dios. Bueno, vamos a leer desde el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que Dios hizo un planeta Tierra, hermano, donde había mucha agua. Es más, estaba inundado, hermano. Estaba totalmente inundado. Dios originalmente hizo una tierra seca, lista para habitar. Lo hemos estudiado. Sobre esas generaciones preadámicas, que es un debate que nunca va a terminar. Pero cuando Dios hizo la tierra, en el versículo 2, el autor de Génesis dice, oye, está totalmente inundada de agua. Y dice seguidamente de esto, que Dios empezó a separar, hermano, lo que es el agua de la tierra. Verso 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Es decir, es un planeta acuático, hermano, un planeta con mucha agua. Y por encima de estas aguas había más agua. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios, dice, una expansión. ¿A qué se refiere con expansión? Que lo expandió, que lo alargó, que lo estiró, que lo hizo grande, hermano, alrededor del planeta. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Es decir, que Dios hizo una expansión de las aguas, a las cuales llamó cielos. Aleluya. Y físicamente, hermano, hablando, científicamente hablando, los científicos confirman esta palabra del Señor. Gloria a Dios. Hay varias capas del planeta Tierra para poder salir de él. Hay una capa ozona, hay una capa donde se le llama la hidrosfera, la telósfera, hermano, la estratosfera. ¿Qué crees? Nosotros, aunque tú no lo puedes ver, hermano, estamos llenos de agua alrededor, totalmente de agua. Santo es Dios. Las sequías que manda, hermano, cuando Elías oró, hermano, para que no lloviera, se entiende en el original, hermano, que clamó a Dios para que cerrara las grandes fuentes de los cielos. Amén. Es imposible, hermano, que con las nubes y con el agua actual que llueve pueda haber un diluvio universal. Es imposible, no alcanza el agua, hermano. Es más, todas las aguas de los océanos, científicamente hablando, dicen alcanzaría únicamente para inundar todo el planeta Tierra cerca de 30 centímetros. Todo el agua de todos los océanos del planeta. La Tierra es gigantísima, hermano. ¿Cómo es posible que pudiera haber tanta agua para que flotara un arca, hermano? Y que no solamente eso, tapara los montes más altos del planeta Tierra. Hoy en día, hermano, tenemos montes en donde se encuentran lechos marinos en la punta de sus montes. Increíble. El monte Everest, hermano, es un claro ejemplo de ello. Aleluya. A partir, hermano, de los 6.000 metros de altura del monte Everest encontramos arena de mar y moluscos completamente enterrados en piedras. ¿Cómo es posible eso? Santo es Dios. No entremos en eso, eso es otro tema. Amén. Entonces, hermano, dentro de todo este planeta Tierra nosotros tenemos grandes fuentes de agua.
a los cuales Dios llamó cielos. Aleluya. Y esos cielos, hermano, que nosotros alcanzamos a ver, esta agua, ese cielo azul que nosotros vemos, es el primer cielo del cual Dios nos habla, al cual llamó expansión en el principio de todas las cosas. Amén. Pero quiero que vayamos a Segunda de Crónicas rápidamente, en donde el Señor nos habla que hay unos cielos, hermano, por encima de estos cielos. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Amén. Dice la Biblia, mis hermanos, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos, un cielo. Y los cielos, un cielo, de los cielos, tercer cielo, no te pueden contener, Señor. Cuanto menos esta casa que he edificado. Gloria a Dios. Oiga, hay unos cielos por encima de los cielos. Amén. Es decir, hermano, que nosotros vemos este primer cielo llamado expansión de la hidrosfera, en donde es muy difícil salir si no hay una velocidad de empuje, aproximadamente 40,000 kilómetros por hora, por una nave espacial que va en una órbita contraria de la Tierra. Y posterior a esto, hermano, encontramos unos cielos sobre estos cielos que nosotros vemos, el cual es el cosmos o el universo observable que nosotros vemos. Fuera de este planeta Tierra, lo que nosotros alcanzamos a ver solamente son las estrellas, el sol y los pocos astros que pueden alumbrar, hermano, pero no podemos ver más allá. Pero si nosotros pudiéramos salir del planeta Tierra, como lo ha hecho, hermano, los grandes telescopios Hubble y hoy en día James Webb, podemos ver, hermano, que existen mundos increíbles fuera de este planeta Tierra. Galaxias, nebulosas, cosas que no nos imaginamos. Ese segundo cielo, hermano, quédate con esto aquí, es un cielo oscuro, es un cielo negro, es un cielo lleno de tinieblas, hermano. No hay luz. Algunas se han preguntado por qué las grandes estrellas, hermano, brillan, pero pues el universo sigue siendo negro. Los científicos dicen esto, porque los fotones de luz no tienen materia en donde poder reflejar su luz, su luminosidad. Pero, hermano, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay miles y miles de millones de galaxias, de planetas tierras, de soles, de planetas. Increíble que la luz no rebote en ellos, hermano. Sigue siendo oscuro, terriblemente tenebroso, de tinieblas. Ese es el segundo cielo que dice aquí Segunda de Crónicas, hermano. Pero hay un tercer cielo. Amén, hay un tercer cielo. Aleluya. Varios hombres de Dios están allá. Enoc fue el primero de ellos, según el relato bíblico. Elías, uno de ellos, hermano. ¿Quién fue el tercero, hermano? Jesús. Jesús, hermano, está allá. Pero ¿qué crees? Hay uno más que también fue llevado allá. El apóstol Pablo dice. Quiero que veas conmigo rápidamente a Primera de Corintios, hermano. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 12. Denle lectura, hermana Damar, por favor, rápido. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. Así dice la palabra del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si no fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Hasta ahí, hermana. ¿Fue arrebatado hasta dónde, hermano? Hasta el tercer cielo, hermano. En donde a él le fueron expresadas palabras que no les es dado al hombre expresar, hermano. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde recibió directamente la doctrina del Señor Jesús, según Primera de Corintios capítulo 11, porque yo he recibido del Señor todo lo que os he enseñado. Pablo, hermano, fue enseñado por el mismo Señor Jesús allá en el tercer cielo. Es decir, que hay un primero, un segundo y un tercer cielo, mis amados hermanos. Bueno, el Señor Jesús va a descender de ese tercer cielo de donde le enseñó a Pablo, y va a tener que cruzar ese segundo cielo lleno de tinieblas para poder llegar a las nubes, a este mundo estratosférico de nuestro planeta Tierra. Y ahí nos va a estar esperando el Señor Jesús. Aleluya. Pero oiga, así como vino, hay un regreso. Amén. ¿Por qué Dios tiene que venir con voz de mando? ¿Por qué tiene que venir con su arcángel, con voz de arcángel? Y con trompeta de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Lea, hermana Damar, Efesios capítulo 6, verso 12. Yo creo que todo este versículo nosotros lo recordamos muy bien, hermanos.
Así dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿En dónde tienen lugar estos seres, hermano? En las regiones celestes. Y escucha, una vez más, hermana Damar, escucha, no solamente son unos cuantos, una vez más, hermana Damar, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra principados. Principados. Oiga, en las regiones celestes hay principados. Y mejor dicho, están los principados. ¿Quién más, hermana Damar? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores oiga, va de forma ascendente, de los más a los menos. Gobernadoras de las tinieblas. ¿Qué más, hermano? Contra potestades. Potestades. ¿Qué más? Contra huestes espirituales. Huestes espirituales, que son los demonios. ¿Qué más? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad. Hermano, estamos hablando que están los príncipes en las regiones celestes, los principados. Están los gobernantes de las tinieblas. Están las huestes de maldad, que son los demonios. Hermano, déjame sacarte de un mito católico. El diablo no vive en el infierno, hermano. Y el diablo no tiene dos cuernos y una cola y su trinche para estar picando a los que están en el infierno. Él quisiera huir del infierno porque le recuerda dónde va a terminar, hermano. Él se encuentra en regiones celestes. De vez en cuando tiene su casa de campaña aquí debajo de la tierra, hermano. Pero él se encuentra gobernando allá en las regiones celestes. Señor lo reprenda. ¿Y qué crees, hermano? La iglesia va a tener que pasar por ese lugar. Va a tener que pasar por ese vecindario, hermano, lleno de potestades, de principados, de huestes de maldad. Por eso el Señor Jesús, hermano, con voz de mando, y esa final trompeta de Dios no es una trompeta de congregación, sino es una trompeta de guerra. De guerra. Guerra. Arcángeles, vengan que vamos por mi amada. Aleluya. Va a haber una guerra, hermano, como nunca antes en toda la historia de la creación ha habido. Y Juan vio esa gran batalla. Santo es Dios. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, hermano. Y dice Juan: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra él. ¿Quién es el dragón, hermanos? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Satanás es el dragón antiguo, la serpiente antigua, hermano. Y dice la palabra que Miguel peleó contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Oiga, todos los principados, todos los gobernantes de maldad, todas las huestes. Miguel y sus ángeles contra el dragón y todas sus huestes, hermano. Y dice el verso 8: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en él. Oiga, qué tremendo. Ya no va a existir lugar para los gobernantes ni los principados allá en las regiones celestes. Porque Miguel y sus ángeles, con el poder y en el nombre de Jesús, porque Jesús viene de la mano, hermano, con su mano. Viene con cada uno de sus santos que creyeron y confiaron en él. En Jesús, hermano, y nosotros no vamos a temer absolutamente de nada, porque hay guardaespaldas especiales para ese día, hermano. Porque ese día va a haber no un arcángel, va a haber millones. No va a haber un ángel, va a haber trillones. Y va a haber una batalla como nunca antes la hubo. Y dice la Biblia que no prevalecieron. Ganaron. Dios. Pero aquí viene lo difícil del asunto, hermano. Grande, grande es Jesús. El Señor va a limpiar. Se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y dónde fue arrojado? A la tierra. A la tierra. Que el Señor tenga misericordia de los que se queden
en la gran tribulación. Aleluya. Grande es el Señor. Dios tenga misericordia. Ayúdenos, Padre Santo. Y dice la palabra de Dios, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que viene al planeta, hermano, date una idea. ¿Cuántas huestes de maldad no se llevó Satanás? Dice que una tercera parte de él. Nosotros no tenemos, hermano, idea del número de ángeles que Dios hizo, pero dice la palabra que los ángeles de Dios se cuentan por ventenas de millones de millones de millones. Es decir, que la cantidad que está allá, la cantidad de hoy en día del planeta Tierra, que somos 8,000 millones de habitantes, somos, hermano, un grano de mar comparado con toda la arena del planeta. Santo es Dios. Las huestes de maldad que van a venir a este planeta Tierra juntamente con el capo mayor llamado Satanás van a ser enviados a este planeta Tierra. ¿Por qué no lo ha hecho todavía el Señor, hermano? Porque hay quien al presente le detiene todavía. Aleluya. La iglesia. Gracias, Y el Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Mira qué tremendo es conocer la palabra, hermano. Amén. Y dice la Biblia, mira lo que dice, hermano, el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira, escucha, hermano, dice una voz: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Esta pelea campal que se ve, hermano, no hace referencia alguna de la caída de Lucifer, de Ezequiel 28, de Isaías 14. No, hermano, es otro tema, nada que ver. Cuando Miguel derrota a Satanás y sus ángeles, es para proclamar que el reino de Jesús ha sido consumado. Jesús en ese entonces todavía no había venido a este mundo, hermano, cuando fue lo de la generación preadámica. Para nada, no alude a eso. Cuando Miguel derrote a Satanás y a sus ángeles y los mande a esta tierra, es porque la iglesia de Cristo, es porque Jesús, hermano, ya están unidos en un solo cuerpo. Y como todo rey soberano, cuando termine el desposorio, vendrá a reinar con su amada a esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. A su nombre, gloria. Dice el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Ellos quién? Nosotros, hermano. Santo es Dios. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros, hermano. Por lo cual, aguas con esto, hermano. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Oiga, está hablando de los que vamos con el Señor Jesús. Amén. Transportados al tercer cielo en el arrebatamiento para ser casados con Cristo. Alegraos cielos y alegraos nosotros, hermano, que moráis en ellos. Nosotros ya no estamos en esta tierra. Dice que nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Por eso dice la palabra: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Nosotros, hermano, alegraos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Santo Dios. Vive Dios. Santo Dios. Hermanos, estamos terminando con esta reflexión. Santo es Dios. Hay mucho por qué hablar, hermano, mucho. Amén. Pero los que se queden en la gran tribulación sufrirán cada uno de los juicios del Señor. La Biblia nos dice claramente que vendrá un ser, el cual su advenimiento no es más que obra del mismísimo diablo, llamado el Anticristo, el cual es vigente hoy en día. Los más grandes expositores de la palabra y aún la misma iglesia, por revelación de Dios, sabemos que él ya está vigente, hermano, porque ya ha iniciado el misterio de la iniquidad, dice. Desde tiempos antiguos ya ha iniciado, pero hoy en día lo vemos tangible. Pero, hermanos, todavía no se ha manifestado aquel inicuo, porque nosotros todavía estamos aquí.
Aleluya. Pero cuando no esté el poder del Espíritu Santo activo en la iglesia, hermano, porque el Espíritu Santo de Dios no se va y deja el planeta Tierra, es un error teológico. Va a continuar redarguyendo los corazones, hermano, de los que se queden en la gran tribulación para ser salvos. Pero la manifestación activa de los dones espirituales ya no podrán ser activos. Porque, hermano, los dones son ¿para qué cosa? La iglesia. Para edificar, ¿que a quién? A la iglesia. Y la iglesia ya está con Jesús, hermano. Por esa razón es que el Espíritu Santo de Dios, Gloria a Dios, no se podrán usar dones espirituales. Ya no se cesarán las lenguas, hermano. La profecía, los milagros de sanidad. Ya no va a haber sanidad, hermano. Es más, dice la palabra que la muerte huirá de ellos, de los juicios que vienen. Pero el Espíritu de Dios continuará su ministerio. amén, Su ministerio de sellar a los que son salvos. aleluya, El ministerio del Espíritu Santo de Dios, su principal ministerio es sellar a los que son de Cristo. Aleluya, Jehová. Ese es su ministerio. Y dice la Biblia, hermano, que cuando este poder activo del Espíritu Santo sobre la iglesia ya no esté, entonces se manifestará aquel al que lo detiene. No lo detenemos nosotros por ser iglesia, hermano. Nosotros sin Jesús y sin Dios no somos nada, dice la palabra. La iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, no es iglesia, está muerta. Lo que detiene al anticristo hoy en día es, hermano, el ministerio activo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero una vez que el Espíritu Santo de Dios quite y desactive los dones del Espíritu, entonces ya no habrá ningún poder que pueda, hermano, limitar al anticristo. Ese es el poder escondido de la iglesia, el poder del Espíritu Santo. aleluya. Por eso los grandes predicadores cesacionistas, no voy a decir nombres, pero los grandes predicadores que hasta Biblia, hermano, de enseñanza expositora tienen, y no quiero decir que sean malos, hermanos, son grandes hombres de Dios, pero los que creen que el Espíritu de Dios ha cesado sus dones, qué gran equivocados están. Porque es lo que detiene al anticristo, hermano. Pero una vez que se manifieste el anticristo, dice la palabra, que mandará que todos, Apocalipsis 13, grandes y pequeños, oiga, grandes y pequeños, libres y esclavos, rico y pobre, se pongan una marca en la frente o en la mano derecha, y todo aquel que no la tenga y que adore a la bestia será muerto. Será muerto. Muchos andan predicando por ahí que la vacuna del COVID, que es la marca de la bestia, que no te la pongas, de que se bla, 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 hermano. Erráis porque ignoráis las escrituras, hermano. Mira, hermano, para que se ponga la marca de la bestia, no voy a entrar en el tema del siguiente domingo. ¿Cuáles son los eventos tribulacionales? Ahí vamos a entrar en el estudio, hermano, de los juicios de Dios. Es importante, es necesario, iglesia, que estés apercibida. Pero para que se manifieste la marca de la bestia, número uno, hermano, tiene que manifestarse el anticristo. De ya, número uno. Número dos, para que se manifieste el anticristo, posterior a esto, hermano, tiene que tener una influencia geopolítica de una manera tan gigante que va a poder por fin unir a los judíos con los palestinos. Número dos. Posterior a esto, hermano, que ya haya tenido la paz entre esas dos naciones, todos se van a maravillar y va a empezar a surgir una segunda bestia, el cual es el falso profeta, y el cual ayudará a la primera bestia, que es el anticristo, a ganarse la confianza mundial de todos. Muy probablemente sea uno de los siguientes papas católicos, muy probablemente. A mí me sorprendió, hermanos, la declaración de un sacerdote católico. Me sorprendió. Ahorita están en pláticas para ver si lo sacan dentro de, si lo amonestan o lo sacan completamente, porque él comentó lo siguiente, está en YouTube, hermano, una cosa tremenda, no me lo imaginaba de él. Y él dice textualmente, les puedo garantizar que si este Papa Francisco actual no es el falso profeta, lo será el siguiente. Y cuando escuché eso dije, wow, de él. Digo, Señor, alcánzalo. Ojalá lo alcance el Señor, porque en tus manos va a ser un vaso poderoso. Aleluya. Hermano, el anticristo va a tener que hacer uso del falso profeta para ganar popularidad en todo a nivel mundial. Y posterior de que el falso profeta, la segunda bestia, haya encantado con un espíritu de encantamiento a los hombres
para con el anticristo, Apocalipsis 13 dice que mandará a hacer una gran estatua de la bestia, la cual todo hombre va a tener que adorar. Apocalipsis 13. Y después de que le hayan adorado a la bestia, pondrá una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, que el suceso de las cosas para que pasen, hermano, ese es el orden. Así que los que te digan no te vacunes porque es la marca de la bestia, hermano, pues Dios te bendiga, hermano, y que no te dé COVID, porque pobrecito de ti, más estás en pecado y te mueres, te vas al infierno, hermano. No tentéis a Dios, dice la palabra, hermano. Entonces, con esa reflexión quiero terminar. Los que se queden en la gran tribulación, hermano, van a ser encontrados por este ser. El anticristo va a ser el hombre, o el ser, mejor dicho, porque un hombre no puede ser. Va a ser el ser más despiadado como nunca antes nadie lo haya visto. 666 veces peor que Nerón. 666 veces peor que Hitler. Peor que Stalin. Peor que Mao Zedong. Peor que de todos estos grandes, terribles que han matado a tanta gente, hermano. Y los que se quedan en la gran tribulación van a ser encontrados. Alguna vez yo platicando con un hermano, me decía lo siguiente: hermano, ¿sabes cómo le va a hacer el anticristo para poder encontrar a toda esa gente que está escondida en los montes, en los valles, o los que tienen grandes economías para poder hacer escondites ultra mega secretos que ni los satélites pueden encontrar? Porque hay gente que se va a esconder, hermano. Lo leímos que dice: peña cae sobre mí y escóndeme de aquel. Va a haber gente que va a ser escondida cuando venga el Señor Jesús, de una manera impresionante, pero los va a encontrar el anticristo, hermano. ¿Sabes cómo lo va a lograr? Los demonios le van a decir en dónde están escondidos, hermano. Es una cosa terrible. Dice la Biblia: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Una vez que el diablo sea desterrado de las regiones celestes, sabe que le quedan solamente 1007 años a Satanás, hermano. Una vez que Satanás haya descendido de ese segundo cielo, sabe que únicamente le quedan 1007 años para ser lanzado al lago de fuego. Y 1007 años para Dios es un día, hermano. Segunda de Pedro. Para Dios 1000 años son como un día, dice la palabra. Así que, hermano, para los que se quedan en la gran tribulación, no te lo aconsejo. ¿Cuántos quieren ver al Señor Jesús en su segunda venida, hermano? Error, hermano. Nosotros no le veremos, vendremos con el Señor Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, hermano, y ponte de pie. Ponte de pie, hermano. Vamos a adorar al Señor y pedirle perdón si es que tú, hermano, le has fallado. Vamos a orar, amada iglesia. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, mi Dios, porque usted es bueno, es poderoso, es santo, mi Dios. Gracias, Señor, por estos momentos en los cuales tu palabra es expuesta y usted, el Señor, nos bendice con su Espíritu Santo, con su conocimiento y con su paz. Le pido en el nombre poderoso de Jesús que nos guarde, que nos santifique hasta el día de su venida, Padre, porque sabemos que el tiempo está cerca. Y si nosotros, Señor, hoy estamos sucios delante de usted, le pido en el nombre de Jesús nos limpie, Señor, nos